Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disertum X. En los episodios anteriores hemos desmontado varias de las expresiones visibles del wokismo, como la corrección política o las políticas DEI, el victimismo. Veíamos desde el comienzo el idiota entendido como un adolescente permanente. Hoy, sin embargo, queremos hacer un episodio donde no vayamos solo a los síntomas, sino que vayamos mucho más al fondo. Vamos a tratar de indagar por el corazón ideológico que dio vida a esta enfermedad cultural que llamamos el wokismo, porque tiene, digamos, unas raíces ideológicas profundas, claras, y una de ellas, que es a la que nos vamos a dedicar, es la que se conoce con el nombre de la teoría crítica, la critical theory, que es el marco conceptual que ha contaminado las universidades, que ha distorsionado el pensamiento académico, que ha convertido la educación superior como en un campo de adoctrinamiento. Yo creo que tanto Rami como yo hemos vivido, más él que yo, por su universidad que desde un comienzo asumió esos postulados. De pronto podemos hablar algo de eso más adelante en este episodio, Rami. Aquí simplemente lo que queremos hacer es como tratar de ver las raíces, como rastrear ese fondo, mostrar cómo esas ideas que surgieron no solo en la escuela de Frankfurt, sino también en todo lo que aportó el marxismo cultural de Gramsci, cómo esas ideas fueron evolucionando, fueron mutando y fueron colonizando las distintas disciplinas universitarias, llegando o generando clases cargadas de resentimiento o de manipulación lingüística, de odio a los valores tradicionales. Vamos entonces hoy a despejar como esa X de las escuelas críticas. Rami, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Efectivamente, este capítulo va a ser interesante porque el Critical Theory lo que hace es como proponer o ensamblar en un cuerpo de pseudoconocimiento y pseudociencia y pseudofilosofía todas estas hilachas que había por ahí que invitan a fortalecer la idea de que la verdad es relativa, de que todo debe ser cuestionado y que al deconstruir el conocimiento, la persona, el individuo, pero en últimas el estudiante, puede tener un mayor control sobre su propia realidad, sobre su propia interpretación del contexto en el que vive. Y pues como muchas otras cosas del wokismo, no es una propuesta novedosa, no es una ruptura con la filosofía tradicional, no, es en realidad una colcha de retazos, ¿sí? Que se va estructurando para que le dé como una columna vertebral a toda la propuesta wokista dentro de las universidades. Y en esta primera parte quisiera hablar sobre efectivamente cómo es ese efecto del critical theory, cómo es esa presencia, la teoría crítica en nuestro entorno educativo. Efectivamente, el primer punto es el adoctrinamiento desde el sistema educativo y es que muy prontamente entendieron estas personas que la forma de transformar la sociedad no necesariamente es con movilizaciones, con transformaciones paulatinas, sino que la forma más eficiente es adoctrinar a nuestros jóvenes, ¿no? Y llegarles con ideas que parezcan novedosas, que luzcan rebeldes, que luzcan contraculturales, para en mitad de ellas meterles en últimas vacíos, cuestionamientos, es lo único que quieren meter, es la duda, es sembrar la duda sobre certezas que la humanidad ya había resuelto desde hacía mucho tiempo. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el estado de California, que tú conoces, todos los estudiantes de secundaria deben cursar una materia que se llama estudios étnicos, que es una forma de ver toda la historia a partir del critical race theory, es decir, que a partir de la interacción entre las distintas razas, se entiende la historia como un proceso de dominación y de dominados, de víctimas y victimarios. Nuevamente,
estamos ante el discurso neomarxista de dividir a la sociedad para conquistarla. Y a partir de eso, entonces, se establece esta idea de que el racismo es estructural. Y entonces todo se empieza a leer a partir del racismo. Y por eso entonces terminan destruyendo estatuas, destruyendo monumentos, destruyendo íconos históricos, porque los señalan como parte de esta lucha entre razas, de esta lucha entre opresores y oprimidos, y se lleva entonces, desde luego, pues al lenguaje, a la ley, a la cultura y a la tradición occidental. Y desafortunadamente la oposición a esto es muy difícil porque aquellos padres de familia que se levantan sobre el critical race theory y dicen, no, esta no es la forma adecuada de entender nuestra historia. Esto no fue un proceso de imposición, sino que aquí hubo unos procesos culturales, espirituales, económicos mucho más complejos que no solo se pueden explicar sobre la base de unos anglosajones que vinieron a despojar a unos indígenas o de unos blancos que vinieron a forzar el trabajo de unos negros. Y sin embargo, inmediatamente las personas que medianamente se oponen a esto son etiquetadas como extremistas, como intolerantes, como discriminadores y en últimas son silenciados. En Latinoamérica pues no nos hemos quedado atrás desafortunadamente en esto y en países como Colombia, Perú, Argentina, inclusive Ecuador, se han reformado los programas escolares para que ahora el enfoque de género sea digamos, enseñado desde la primaria. Entonces todo empieza a leerse, todo el conocimiento, las ciencias sociales empiezan a traducirse a partir de la idea de que el sexo es una construcción social y que lo que sucede con las familias tradicionales es que son vehículos de imposición de una visión obsoleta, heteropatriarcal, eh, que ya está pasada de moda, que no entiende que el individuo puede autodeterminarse al punto en que puede negar su propia biología. Y de esta manera entonces todo el aprendizaje viene diseñado transversalmente con estas nociones que, como lo hemos visto en muchos programas, pues están basadas en falsedades. Y obviamente, ¿qué sucede en estos países? Pues que cuando los padres levantan la voz y afirman que determinado contenido no se puede ver, primero lo que se encuentra uno es con una actitud reticente de los colegios, ¿no? Como a negarlo, como que aquí no ha pasado nada, que esto es un problema puntual, esto no tiene nada que ver con las políticas del colegio y lo niegan. Incluso en el colegio donde estaba mi hija, en el Marymount en Bogotá hace unos años, logramos con un grupo de padres de familia, digamos, pararnos de frente contra unos asesores externos del colegio que estaban introduciendo todas estas nociones de género y de la cultura del alfabeto. Pero fue difícil, fue muy difícil porque la rectora de aquel momento, que no es la actual, empezó a reunir a los grupos de padres de familia de uno en uno, a rebatirlos, a señalarlos e incluso pues como a intimidarlos, a decirles, bueno, si no quieren este colegio, entonces váyanse. Solo ya cuando nos organizamos entre varios y les dijimos, no, un segundo, es que los estatutos del Marymount dicen que este es un colegio católico. O sea, no es solo confesional, es católico y que sus contenidos y sus enseñanzas se rigen por el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí ya les tocó abrir los ojos y parar, pero la verdad es que muy pocos colegios en Colombia tienen esas garantías en sus estatutos y en sus documentos primigenios. Entonces, claro, siempre está la amenaza de que si no está de acuerdo con que se dicten estos contenidos, entonces no solo usted está señalado como promotor de un discurso de odio y en últimas maleducando a sus hijos, sino que si no está de acuerdo, pues entonces saque a su hijo de acá.
Pero esto no se queda solo en los colegios, también llega a las universidades y se expresa de diferentes maneras. Una expresión que es fácilmente verificable es revisar los currículums. Hoy en día no hay universidad, digamos, reconocida que no tenga dentro de su pensum materias como justicia social, descolonización del saber, teorías del privilegio. Y de verdad es que con estas clases, con estos contenidos, lo que se busca es finalmente no la verdad, no entender qué fue lo que pasó, conocer los procesos sociales e históricos que nos llevaron a las sociedades que tenemos hoy en día, sino a una idea de que quien estudia la realidad o estos contenidos desde una óptica crítica obtiene su propia libertad, obtiene su emancipación. Y no olvidemos que esto tiene mucho de rebeldía, ¿no es cierto? Pero es una rebeldía contra la verdad. No es una rebeldía contra el sistema propiamente dicho, porque no se proponen nuevas estructuras, no se proponen nuevas formas de vida en sociedad, sino simplemente lo que se busca es cuestionar la verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que esta teoría busca. Y en últimas, pues ya lo sabemos desde los capítulos anteriores, que lo que quieren es hacer una especie de tabula rasa en donde los nuevos contenidos sean llenados con babas, básicamente, porque desde luego la segunda expresión de esta forma de inmersión en las universidades es que los departamentos en facultades de educación, de derecho, de sociología, de economía, de ciencia política, en general de las carreras que tienen un contenido de humanidad, están totalmente dominados y ustedes les preguntan a los jóvenes de hoy que si saben quién es Judith Butler o Kimberly Crenshaw o Angela Davis o Marcuse o Adorno o Habermas o Dworkin, o bueno, todos estos líderes de la filosofía y de la deconstrucción y bueno, todo esto, y todos tienen alguna referencia. Pero pregúntele a uno de estos estudiantes quién es Santo Tomás, qué escribió, o quién es Hayek, o quién es Tocqueville, o Solzhenitsyn, que lo hemos revisado tanto acá, todos personajes muy importantes, básicos para entender la cultura occidental. Chesterton, este inglés que también hemos citado aquí. Todos estos autores quedan totalmente desconocidos, como si nunca hubieran pasado. Dándole la espalda a realidades como que toda la filosofía occidental está basada en Santo Tomás, o porque la ilustran, la profundizan, la llevan a ciertas aplicaciones en ciertos escenarios, o porque la niegan. Es que lo curioso es que los mismos filósofos sobre los cuales se fundamenta esta idea de la critical theory están también referidos a Santo Tomás para negarlo. Luego, por lo mismo, habría que tener alguna referencia de quién es Santo Tomás. Bueno, eso está totalmente desterrado. Y la tercera expresión de esta colonización ideológica de nuestro conocimiento es, pues obviamente, la represión del disenso académico. Entonces ya hay profesores despedidos o sancionados por no usar lenguaje inclusivo. Entonces, si se me presenta un estudiante que me dice, no, mis pronombres favoritos no son él o ellos, sino ellas y ellas, ¿no? Y yo no me dirijo a él con esos pronombres, entonces lo estoy irrespetando, lo estoy vulnerando sus derechos y por lo tanto cometí una infracción académica y puedo ser despedido de esa universidad como profesor. Esto es totalmente el mundo al revés y lo habla uno con los profesores. Hablen con sus amigos profesores de universidades prestigiosas a ver si ellos tienen realmente libertad de cátedra y hasta dónde va su libertad de cátedra y si hay temas que ellos prefieren no tocar para no meterse en problemas. Imagínense eso, cuando nosotros estamos en la universidad, la libertad de cátedra era tan absoluta que lo que había era dificultad para hacer preguntas.
¿sí? Y para interrumpir a un profesor y cuestionarlo, eso requería que uno se hubiera sentado mucho tiempo a leer para no ir a decir una bobada y que de verdad lo pusieran en su sitio, pero desde la razón, no desde la imposición. Asimismo, estudiantes penalizados por no compartir esta idea de la opresión sistémica, es decir, de que todo el sistema está estructurado de una forma en que hay unos fuertes que atacan a los débiles no, y si algún estudiante dice, no, 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 un segundo, a mí no me parece que esta no es una explicación suficiente de la realidad institucional, de la realidad económica, de la realidad social, histórica en la que vivimos, inmediatamente son sujetos de señalamientos y también de malas notas. Y conozco muchos estudiantes de psicología especialmente que por sus creencias religiosas y morales pues entran totalmente en contra de los contenidos que les están dando y es impresionante porque en el acompañamiento que les he hecho, mostrándoles textos, mostrándoles pues que lo que ellos piensan y creen no es fuera de la razón, sino por el contrario, es evidentemente mucho más verdadero que lo que le están tratando de transmitir. Me dicen, hombre, muchas gracias por este apoyo porque esto me da luces, pero la verdad es que a mí me toca ir a la universidad, responder el examen con lo que me enseñó el profesor y más bien guardarme este conocimiento para mí, para cuando pueda ejercer. Y vaya uno a ver si cuando ejercen estos estudiantes no van a tener aún más problemas en su ejercicio. Eso también se ve evidentemente cuando uno revisa en ciertas universidades en los Andes, por ejemplo, grupos cristianos o conservadores son muy difíciles de encontrar, ¿no? Y andan como medio misteriosos, en silencio, como una especie de grupos secretos, si se quiere, porque en el momento en el que salen a la luz son objeto de persecución. Obviamente no los invitan a debates, están totalmente fuera de todos los foros y básicamente los etiquetan como gente que apoya los discursos de odio o más recientemente los antiderechos, ¿sí? Entonces, si uno dice que hay vida humana en el vientre de la mujer, ya inmediatamente es antiderechos. ¿Antiderechos de quién? Ah, de la mujer porque es su cuerpo, pero hombre, no es su cuerpo. Ah, ve, antiderechos y ahí queda uno señalado y fregado. Y finalmente, pues para revisar algunos casos emblemáticos, está el de la Universidad de Pensilvania en 2023. Un estudiante fue suspendido por cuestionar el concepto de microagresiones, que es esta idea de que yo con pequeñas palabras, cuando no uso el lenguaje inclusivo, cuando designo las cosas como son. Yo me acuerdo en mi colegio, sí, la verdad es que había un solo estudiante negro y todos le decíamos el negro, ¿no? Y el negro le seguimos diciendo hasta hoy. Bueno, pues ya ahora en ciertos escenarios uno no le puede decir el negro, oiga negro, porque se le voltea a todo el mundo y este señor está pues básicamente agrediendo a toda la historia de Rami, los la cantidad de restaurantes, de equipos de fútbol. Aquí hay una marca muy famosa de una negrita tan deliciosa, no la negrita, sino el tarro sí, del Aunt sirup Jemima. en Aunt Jemima. Y no, simplemente los woke se ponen bravos porque es una opresión hacia la historia y hacia la colonización que tuvieron y hay que sacarla. Y de ahí hemos perdido una cantidad de símbolos extraordinarios que por fortuna hoy en día cada vez les cuesta mucho más. Cracker Barrel, por ejemplo, que también quisieron cambiar y se generó una, bueno, les tocó recular, les tocó echar para atrás y muchos de ellos están echando para atrás porque esta es una batalla cultural que lo hemos dicho en otros escenarios, en otros momentos, ellos la están perdiendo. O sea, los woke están de salida, pero todavía no han terminado de salir. Pero bueno, te No, interrumpí y siguen simplemente porque me todavía acordé de eso. muy asentados en las universidades y yo creo que de ahí va a ser difícil sacarlos, porque claro, los que ganan todos los premios en autorreivindicarse como víctimas son los académicos, ¿no? Entonces todos son víctimas, es que nos están persiguiendo y entonces en el MIT en el 2022 cancelaron una conferencia científica porque el ponente defendía el mérito académico.
Imagínense, en el MIT, que dice uno, allá es donde va uno a estudiar porque quiere realmente descollar con sus méritos académicos. Pues no, ya ahí ya no está, el mérito académico es una forma de hegemonía, una forma de imposición, una forma de discriminación. En la Escuela de Derecho de Yale, se han evidenciado presiones para obligar a los alumnos a firmar manifiestos antirracistas como condición para participar en actividades académicas. Esto, o sea, esto ya es la tapa, y es que solo puedes acceder a ciertos grupos de estudio, a ciertos escenarios de transmisión del conocimiento, si de entrada avalas esta lucha racial que hemos emprendido. Que simplemente para resumir, digamos, este pedazo, lo único que está generando son estudiantes, primero, confundidos, porque yo fui parte digamos, de ese origen, esa primera andanada que hubo aquí en los Andes, y yo siempre salía de las clases con este sabor de, hay algo que no entendía, hay algo que no me cuadra, ¿sí? Pero claro, como eran unos profesores impresionantes, magistrados de la Corte Constitucional, con cara de Papá Noel y todo esto, pues decía uno, no, el bruto soy yo, pues el bruto no es el profesor, él no dejó de explicarme algo, ¿no? El que no entendió fui yo. Y entonces esa confusión de base, pues le genera una inseguridad enorme para debatir. Es que yo me acuerdo precisamente, Gabriel, cuando nos conocimos, que efectivamente debatíamos desde orillas distintas, y yo es porque era muy desjuiciado, y me atrevía a rebatirle a mis profesores y a mis mayores, pero no era fácil, porque es que con 2 o 3 argumentos de verdad quedaba uno en el piso, porque la teoría que le habían mostrado a uno Muy no bien. daba. Y segundo, esta idea de criticar todo, de ver todo con mente crítica, que suena muy interesante para un adolescente, ¿no? Porque un adolescente lo que quiere es romperlo todo, volver a construir todo, volver a hacer todo. Pues estaría muy bien si le dieran a uno herramientas para proponer. Pero al final del día, estos son unos muchachos que terminan peleando contra todo, diciendo que todo está mal, pero sin ninguna capacidad de proponer. ¿Por qué? Porque no les dan un marco metodológico sobre el cual construir, porque precisamente todos los marcos son cuestionables No, y y solo les enseñan la el teoría, cuestionamiento, no el proceso lógico para moverse dentro de ese marco. la teoría crítica está pegada con babas. Ahora tengo Claro. un ejemplo sobre eso en el derecho. Dale. No, y finalmente sobre eso, pues lo que queda, la última conclusión de este punto, es una oportunidad muy grande para aquellos papás que están haciendo el esfuerzo de hacer homeschooling. Y es que yo creo que digamos, volverse competentes en este escenario donde el conocimiento transmitido es tan débil, tan pegado con babas, como tú dices, es relativamente fácil y no es tan difícil. Es decir, hoy con todas las herramientas que tiene uno, hasta puede construirse un pensum muy bueno de filosofía, de ciencias políticas, de psicología, de lo que quiera, a punta de la IA, ¿sí? Que uno la dirija bien y le diga, vea, quiero aprender de esto con este enfoque. Y la verdad, uno puede tener una oportunidad muy grande de educar a sus propios hijos para llevárselos por encima de todo. Y ojo con una cosa, como esta gente está demeritando el mérito, ¿no? Eh, Cada vez va a ser más sencillo que una persona sin títulos formales pueda salir adelante simplemente porque sabe más, porque entiende mejor, porque está más estructurada, porque tiene un método conceptual mucho más riguroso. Y ahí es, digamos, donde yo veo una gota de esperanza para todos aquellos que Muy tenemos bien, hijos como en esas épocas de universidad. Nos va a tocar un esfuerzo adicional, pero yo creo que hoy hay herramientas que muy nos bien. facilitan ese esfuerzo de una manera adecuada. Yo por eso decía que, bueno, digamos que de todo lo que planteaste, yo sacaría como dos cosas. Uno, eh,
Yo no creo que la teoría crítica haya estado, digamos, haya mantenido un seguimiento que al comienzo dijiste, como de esa tradición teórica o filosófica. Yo creo que sí hay un rompimiento, que es un rompimiento que se da precisamente contra la ilustración y en ese sentido con el ámbito racional de quererlo abarcarlo todo a través de la razón. Y eso lo veremos ojalá en un último episodio. Yo por ahí tengo la teoría que te la voy a proponer en comité editorial para el último episodio. Yo tengo como por allá la idea de primero que Nietzsche va a jugar un papel central en todo este ambiente, pero sobre todo que hay elementos satánicos dentro de la teoría crítica. Pero no me quiero adelantar en el tema, pero tratemos como de demostrarlo y de desarrollar esta idea primero. Y lo segundo es que a mí me dicen en mi casa y mis amigos que yo soy el del medio vaso vacío, lleno y no del medio vaso vacío. Yo soy muy optimista por naturaleza, pero no solo porque sea optimista, sino porque yo veo algunos signos, digamos, espirituales alrededor y sobre todo, por ejemplo, Charlie Kirk. Charlie Kirk nos dio muchas enseñanzas, pero una de las cuales fue que él no fue a la universidad precisamente por eso, porque él decía que él iba a la universidad a ser lavado el cerebro. Su cerebro se lo iban, la función de la universidad era lavar cerebros y adoctrinar, idiotizar, ideologizar. Pero yo pienso que esa idea ha calado mucho en el joven de hoy. Hoy el joven está, me da la impresión a mí, mucho más despierto que el joven hace 5 o 10 años. El joven de hace 5 o 10 años todavía está muy atontado, todavía repite las mismas instancias conceptuales que recibieron de sus profesores. Lo vimos en un episodio, y lo digo con mucho respeto, de Las Igualadas, donde son típicas niñas producto de esta mentalidad absurda, de esta mentalidad muy poco profunda, de esta mentalidad muy efectista, muy emocional, emotiva. Hoy en día yo creo que se ha caído mucho y lo veo también digamos, en los rechazos que hay en la sociedad norteamericana frente a cualquier iniciativa desde la perspectiva de cambiar un nombre, cambiar algo. La gente reacciona inmediatamente, no como antes. Antes era un grupo el que reaccionaba, hoy es masivamente el grupo que reacciona. Yo siento que hay una mayor conciencia frente al tema woke y frente al tema de la teoría crítica, que entiendo que a los profesores cada día les va a costar más. Puede que todavía no veamos los resultados como quisiéramos, de acuerdo. Todavía está impregnada la universidad norteamericana de woke y de teoría crítica. Pero yo creo que su cuartico de hora comienza también en ese péndulo a acabarse, ya empieza a girar para el otro lado. Y yo diría, dentro de mi optimismo, que es cuestión de unos pocos años en los que vamos a ver estos resultados mucho más certeros. Además, por algo que hemos tratado en algún episodio, Rami, o que lo mencionamos de pasada, que mucho de esto tiene que ver con el sentido común. Muchas de las políticas woke son antisentido común. Hay que hacer un esfuerzo bastante grande de comerse el cuento, de tragarse por entero el cuento. Yo recuerdo cuando yo me enfrenté por primera vez a las teorías críticas, que fue dentro de una clase de Derecho en Filosofía, el Derecho en el doctorado. Mi profesor del doctorado, el profesor Rodolfo Vigo, decía algo bien interesante que, claro, ya después de uno metiéndose en todos estos autores, se da uno cuenta que tenía toda la razón. Él decía, de todas las doctrinas que hemos estudiado de teoría jurídica, la que peor concepto tiene, y lo decía así con esa claridad, de la persona humana, la que peor antropología maneja son las escuelas o las teorías críticas. Y es cierto, son antievidentes, precisamente por su índole conflictual y precisamente porque tú también lo mencionaste ahora, porque ellas no ofrecen, digamos, una parte de construcción, un pars construens, sino que su fondo es siempre destructivo y simplemente cuando ganan una conquista social, como que ganan, pero que se desinflan de alguna manera muy rápido. Ya cada día se les para menos bolas. Cada día tienen un triunfo por allá en una corte, pero la ciencia a los 2 años los destruye, como el caso del movimiento transgénero. Hoy la ciencia casi que unánimemente ya ha desechado por completo toda esa primera ola de los transgéneros. Claro, yo entiendo que la Corte Constitucional colombiana es atrasada como tantas veces lo ha sido, y todavía está defendiendo y hasta ahora empezando a imponer esa especie como de derechos de los trans en las competiciones de los hombres en competencias de mujeres.
hombres que se creen mujeres en competencias de mujeres, toda esa estupidez de la Corte Constitucional colombiana, pero se le va a acabar también creo que por estos días también hubo algún problema médico en alguna clínica en Colombia, leí por ahí de una operación quirúrgica o de algún daño que se le produjo a una niña por andar haciendo cambio de sexo. Poco a poco la realidad, lo que quiero decir, va transformando esta estupidez del wokismo por el sentido común y por la ciencia, y va mostrando un decantamiento mucho mayor y sobre todo dirigido hacia la sensatez. Y eso va a tener mucho que ver precisamente con la racionalidad. Cuando yo rompo con la racionalidad, con la razón, incluso con la razón ilustrada, pues a mí no me queda sino un impulso distinto del que aferrarme, una mentalidad o un soporte que el cual tengo que buscar. Si ya no es la razón, si ya no es la verdad, pues tengo que encontrarlo en alguna otra cosa. Y ese fundamento, ese soporte está pegado con babas, es muy débil, porque si yo no logro dar razón suficiente de una institución, pues ¿cómo la voy a explicar? Y ahí creo yo, por eso mi optimismo en que estamos poco a poco decantando el wokismo y zafándonos y saliéndonos poco a poco de ello. Pero como lo dijimos en algún episodio, el problema de estas ideologías es que mientras salen, hacen un daño enorme. Hacen un daño enorme. Hoy, científicamente, lo hemos dicho mucho, nadie puede discutirnos el tema del aborto. Nadie puede discutirnos de cuándo comienza la vida humana, desde el momento de la concepción. Pero los ideólogos wokistas todavía están con el cuento de que hay un derecho al aborto y que lo llaman de otra manera por el cambio de lenguaje que vimos en algún otro episodio, y siguen manteniendo como esa misma idea ridícula. Pero la ciencia cada día les recuerda, hey, estás matando a un ser humano. Ahí hay un ser humano completo. Pero bueno, no me voy a desviar en eso, solo que quería como complementar un poco el análisis que venías planteando. Yo quería como simplemente rastrear un poco cuándo comienza esto, que también ha sido objeto de análisis en otros episodios, pero que vale la pena recuperar o rescatar de alguna manera ahora. Y es volver a lo que decíamos antes. Ojo, yo ahorita dije que tenía un origen satánico y no me quiero adelantar porque te lo quiero proponer antes, porque me quiero ir a Nietzsche, me quiero ir al superhombre, me quiero ir a la voluntad de poder, pero no quiero tocar ese tema hoy. Quiero irme a lo que se señala ya como ámbito académico, en el cual surge como tal el nombre, la figura, digamos, o la categoría universitaria de teoría crítica, que es la que estamos viendo hoy acá. Y eso nos remonta necesariamente a la década de los años 30, a la escuela de Frankfurt. Ellos crean un instituto de investigación, creo que fue por allá en el año 23, en esa universidad en Alemania, con ese nombre, la escuela de Frankfurt. Está Horkheimer, está Adorno, que creo que lo mencionaste ahora, lo hemos mencionado en otros episodios, Marcuse, más adelante tú también lo mencionabas, y con el profesor Rodríguez Iturbe también lo veíamos, está Jürgen Habermas, ya en esa segunda ola de esa teoría. Y ellos están inspirados, o de esa escuela, ellos están inspirados en Hegel, en Marx, pero ojo, no se nos olvide, en Freud. Aquí tuvimos un episodio de la revolución, sobre la revolución sexual, donde veíamos todos estos componentes, digamos, del subconsciente o del inconsciente, o de las, se me escapa el nombre, como de la intimidad humana, de las represiones humanas, que tenían que de alguna manera salir, y esto va a ser aplicado mucho, sobre todo por Marcuse. Adorno también va a tocar muchos de estos temas, donde van a plantear todo ese fenómeno de la sexualización. Fíjate y verás que en la fundamentación sexual, ¿no?, como darle vía libre a lo sexual, fíjate que buena parte de los componentes de la teoría crítica está dada por el ambiente o por el fenómeno, por el aspecto, por la dimensión de la sexualidad humana, y eso lo vemos en diferentes ámbitos. Pero más allá de eso, en cualquiera de los ámbitos que miremos, la escuela de Frankfurt está enfocada en comprender cómo las estructuras de poder se sostienen más allá de la economía. Recordemos que para ellos Marx de alguna manera fracasó en la manera como entendía la realidad humana, y decía que el fracaso, no, o mejor, la mala comprensión está en entender que son simplemente unas relaciones económicas, sino que ellos hacen un traslado hacia todos los ámbitos digamos, de la realidad humana, e intentan desde allí desenmascarar, digamos, todos los mecanismos de dominación que moldean la política, la vida en sociedad.
y por eso esa crítica se convirtió poco a poco como en una filosofía de la sospecha, como empiezan a criticar todo, empiezan a ver donde, digamos, la familia o la religión o el derecho o la moral o la ciencia empezaron todas a verse como una forma de opresión. Y Horkheimer fue el que acuñó el término de teoría crítica hacia finales de los años 30 para oponerlo a esa teoría tradicional que la consideraba de alguna manera como cómplice del poder y de esas opresiones que se estaban o que ellos veían que el mundo vivía. El pensamiento, con otras palabras, para esta escuela comenzó a verse ya no como un instrumento de conocimiento de la verdad, sino como un instrumento de la liberación. Y yo insisto, ellos están muy influenciados por el psicoanálisis de Freud y a través de Freud buscan reinterpretar como ese marxismo y entonces hablan de esa represión que ya no es económica, sino también es cultural, pero también es sexual. Por eso la auténtica revolución debía producirse, según ellos, ¿no? En la mente, en las instituciones, en la moral, en el lenguaje, muchos de esos ámbitos que ya hemos cubierto nosotros en otros episodios. Ahora, aquí se produce históricamente un fenómeno bien interesante. Casi todos estos tipos eran judíos, que también es muy curioso. Aquí Candace Owens, que es muy conocida, ella ha dado durísimo al tema judío en los últimos, no sé, 6 meses, a raíz de que ella, cuando trabajaba con Ben Shapiro, en algún momento en el Daily Wire, ella mencionó que Christ is King, que Cristo es el rey. Y esto como que fue, mejor dicho, terrible para Shapiro y para su grupo. Bueno, ella finalmente termina y ella le quedó sonando eso, pero ¿por qué decir que Cristo es rey produce esto? Bueno, parece que detrás de todo eso, digamos, yo no me voy a meter en el tema porque no soy experto, pero detrás de todo eso hay como que un movimiento de judíos que prácticamente en esencia son los que han producido los peores males de la humanidad. Es un poco como la tesis que hay detrás de Owens, que repito, yo no me quiero meter en ese tema porque lo desconozco. De pronto, en algún momento, podríamos invitar a Candace a que nos hable y nos diga un poco sobre eso. Pero lo que sí es cierto es que ellos, en tanto judíos, con la llegada de Hitler al poder, tienen que abandonar Alemania. ¿Y a dónde llegan? A los Estados Unidos. Por eso la consecuencia es clarísima. Sobre todo la Universidad de Columbia en Nueva York se convierte como en el fortín académico de la Escuela de Frankfurt. Y desde la Universidad de Columbia empieza a expandirse considerablemente, formidablemente, todos los estudios críticos hacia todas las universidades, bueno, a la mayor parte de las universidades de los Estados Unidos. Eso es un poco para poner en contexto de dónde surge digamos, la palabra teoría crítica o la materia o la cátedra o el ámbito del saber o la parcela del saber que se llama la teoría crítica. Ahora, si uno quisiera, por ejemplo, señalar unas 3, 4, 5 características que ya tú las mencionaste de alguna manera, pero por mi condición de profesor, darle como cierto orden, uno podría decir que son más o menos las siguientes. Lo primero, y eso lo vamos a ver reflejado mucho en el derecho, el profesor Juan Cianciardo, que tiene un extraordinario libro sobre esto, la visión conflictivista de la sociedad. Y en el derecho no va a haber mucho reflejado la visión conflictivista de los derechos humanos. Fíjate que siempre por ejemplo, en la corte tú ves mucho esto. Es un derecho contra otro derecho. En lugar de, como lo entendemos tú y yo, como lo entendíamos tú y yo, de ver armonías dentro de la armonía social de ejercicio del derecho, estos tipos ven conflictos. Los derechos son como un arma de dominación que yo ejerzo en contra de ti. Y bueno, eso hay una doctrina, digamos, muy interesante que el profesor Cianciardo, que es profesor de la Universidad de Navarra, ha tratado bastante bien. Pero lo que sí es cierto es que la primera característica es esa. Hay una visión conflictivista de la sociedad. Todas las relaciones humanas son como entendidas como lucha entre opresores y oprimidos. Llámese clase, llámese raza, llámese género, lo que sea. Una segunda característica es, que ya también lo mencionaste o lo hemos mencionado en otros episodios, es el rechazo a las estructuras tradicionales. Ellos ven en esas estructuras tradicionales como la familia, la religión, la cultura occidental, el mismo derecho, lo entienden como instrumentos de dominación.
Y ahí está un punto bien importante y por eso vemos uno de las leyes de ellos de atacar a la familia o atacar a la religión cristiana como tan fuerte o la burla que ellos ejercen en torno a estas cuestiones. Una tercera característica, que ya también esta sí la mencionaste, ellos no creen en la verdad objetiva. Para ellos no hay verdades universales, lo que hay son narrativas que son determinadas por el poder dominante, por el poder de turno. Otro que le dedicamos un episodio completo es el lenguaje como construcción ideológica. Para ellos el lenguaje no describe una realidad, sino que la crea y perpetúa, digamos, las estructuras de opresión, y por eso ellos tienen que permanentemente acudir a ese cambio del lenguaje, al elle y al todes y a toda esa estupidez con la que se sienten felices. Bueno. Y finalmente, una última característica, ya para ir dándote la palabra, es que para ellos hay, digamos que la universidad se convierte en una lucha de transformación radical de la sociedad. Ellos no buscan comprender la sociedad, sino cambiarla activamente, reeducando a las personas hacia una nueva forma como de conciencia emancipada. Para ellos es la lucha, ¿no? Hay que salir y combatirlos y no importa y nos están oprimiendo y no es como tú y yo entendimos la universidad que tú mencionaste, ¿no? De ese ejercicio dialéctico hasta espiritual, de conocimiento de la verdad, de debatir, de incurrir en el error, de las objeciones que tú me puedes presentar. No, para ellos es clarísimamente que hay un objetivo claro que cumplir y es que hay que derrotar el elemento de dominación que hay allí y traducirlo por otra cosa. Y desde allí, pues, Rami, es muy claro lo que ha sido pues, la evolución en los últimos años, en los últimos 60, 70 años de la Escuela de Frankfurt, en esas parcelas de estudio de la teoría crítica. Tú mencionaste la Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, que nace, entre otras cosas, en facultades de Derecho, por ahí en los años 70, o los estudios de género, que aquí también los mencionamos en algún momento, que son desarrollados por Butler, por Judith Butler, por Simone de Beauvoir, que también la mencionamos en ese episodio, que proponen que el sexo biológico no determina la identidad, y es toda la estupidez que estamos viendo hoy en día. Todos los estudios del feminismo, ahora acompañados por ese feminismo interseccional de Crenshaw, donde se integra la raza, el género, la clase, la orientación sexual, como en una matriz total de opresiones que debe ser deconstruida y así sucesivamente. Y están también lo que mencionaste, esos estudios postcoloniales o decoloniales que van a reinterpretar la historia de Occidente, que ya la historia, por ejemplo, aquí hay un proyecto que se llama Proyecto 1619, que lo propone, entre otras cosas, el New York Times, porque eso también métale toda esta basura de medios de comunicación que se han vendido a todo esto, que son de izquierda, que son completamente woke, donde dicen que la historia de la liberación de los Estados Unidos comienza a explicarse desde 1619 y no desde 1776. Entonces, y hay un proyecto y bueno, es digamos la idea de cómo volver, y Rodríguez Iturbe nos hablaba mucho, no mucho, pero sí en una parte del episodio nos habló mucho de cómo hay una manipulación del desarrollo de la historia, de cómo se cuenta la historia y cómo se ha contado la historia, y muy buena parte de esa historia es porque estos tipos la han usurpado y tratan como de deconstruirla y presentar otra a su antojo. Me quedaría faltando mi experiencia con los Critical Legal Studies, pero eso lo quiero dejar para más adelante con las escuelas críticas del derecho, que ahí fue justamente yo explicando escuelas críticas cuando me pasó lo que me pasó en Colombia, de la persecución y todo eso, que ya lo mencioné también en un par de episodios, pero que es bien interesante porque allí podemos ver reflejado muchos de los elementos de los que estamos hablando, de la estupidez que estamos viendo hoy en la Corte Constitucional y en muchas cortes de justicia a lo largo del hemisferio, pero no me quiero alargar mucho más, Rami. Bueno, no, maravilloso este recuento. Yo creo que nos permite darle una conexión clara a todas estas corrientes del pensamiento, porque efectivamente, si bien yo creo que no propone nada nuevo, pero tienes tu razón en que sí tiene un origen filosófico preciso, pues claro, y es que de cierta manera esta filosofía después de la Ilustración, buscando
esta suerte de rebelión contra Dios, centrando todo en una visión reduccionista del hombre, pues claro, de ahí es de donde surge todo esto del critical thinking y del critical theory, que es en últimas una deconstrucción total, pues ya es, entremos al conocimiento o al aprendizaje o a la búsqueda del conocimiento con la idea de cuestionarlo todo y que a través de ese cuestionamiento destruyamos todo lo que hay. Acuérdate que lo que, digamos, lo que nos motivó a nosotros esta serie fue un libro de Laje, de Agustín Laje, de la generación idiota. Y si tú recuerdas, en ese primer episodio veíamos las características de rebeldía que tú estás tocando allí. Todos estos son movimientos de rebeldía, porque son de adolescentes que quieren forjar una nueva historia, pero que no han encontrado el sentido a sus propias vidas. Y pasan los años y todavía no lo encuentran. Son rebeldes por naturaleza, pero también son rebeldes por extensión a lo largo de todo. Por eso uno ve viejitos woke, profesores viejitos todavía repitiendo esa maraña de estupideces. Yo en algún programa decía que no hay área del saber humano más pobre, más floja, con más huecos que la ideología de género, las teorías críticas. Y es precisamente por eso, porque están pegadas con mentiras que son fáciles de destruir. Y en esa línea, pues toda esta serie, digamos, la preocupación que ha sido persistente para mí es tratar de descubrir herramientas que nos permitan enfrentar estas situaciones o estos aspectos de una manera eficaz, ¿sí? Inclusive porque precisamente las recomendaciones que hacía Agustín Laje y que sigue haciendo Agustín Laje frente a la manera en que hay que dialogar con la generación idiota, a mí de cierta manera me parecen insuficientes. Creo que no, no comprometen, digamos, una salida eficaz a estos problemas. Por eso, frente a este tema de la critical theory, preguntándome qué podríamos nosotros traer como propuestas novedosas. La primera es esta idea de que el critical theory viene basado en una paradoja y es que el hombre que critica todo menos su propia crítica, ¿no es cierto? Y es un hombre, el critical theory nos lleva a entender al ser humano como una especie de moderna espiritualidad donde destruyo los altares de Dios para reconstruir o para construir un verdadero altar que es el del yo, ¿no es cierto? Y tratar de explicar todo a partir de mi propia autopercepción, autoconcepción y de mi escaso y limitado conocimiento, ¿no es cierto? Entonces entendemos esta diferencia y es que un buen cristiano lo primero que hace en su camino de conversión y de fe es reconocer su propia debilidad, su propio pecado, su propia limitación, ¿no es cierto? Y esa es tal vez la primera aproximación a Dios, que eso inmediatamente nos lleva a reconocer con humildad que somos inmerecedores de todo lo que Dios hace por nosotros. Sin embargo, el creyente de la teoría crítica, no, empieza es por denunciar todo lo que está mal a su alrededor. Ese sí que es un castigador, ese sí que es un discriminador, porque a ese le queda muy fácil levantar el dedo y ver todos los pecados estructurales, los pecados sistémicos, los pecados patriarcales, no, porque es un experto en identificar todo lo que está mal por fuera. Sin embargo, pareciera que la respuesta católica o cristiana a esta dinámica es no, empecemos por reconocer primero que somos débiles, que somos limitados, que nuestra historia de vida es una historia que refleja precisamente nuestra propia limitación, nuestra propia incoherencia. Y en esa medida podemos establecer un diálogo que rompe con esta visión de la critical theory, porque dice, no, un segundo, no, sí, puede que todo esté mal por fuera, pero primero tengo que entrar a ver qué está mal adentro mío, ¿sí? Y si yo quiero ser un instrumento de transformación de la realidad, primero empiezo a transformarme a mí mismo. Y ese cambio de enfoque, cambio de velocidad, sin duda va a dejar, digamos,
con los ojos abiertos a los profesores que promueven esto, porque van a decir, ¿cómo así? Este muchacho, ¿por qué me está diciendo a mí que primero se debe ver él mismo antes de ver los errores múltiples que yo le estoy mostrando de la realidad? Y esa yo creo que nos da una primera herramienta. La segunda herramienta es entender esto del falso evangelio de la sospecha. Y es que para la teoría crítica es el poder el principio organizador de toda realidad, ¿no? A partir de si yo tengo el poder, entonces yo digo que es la realidad. Yo no tengo ni siquiera que sentirme atado por las realidades físicas, biológicas, científicas, no. Mientras yo tenga el poder, yo digo, inclusive cómo se habla, qué se dice, qué se estudia, qué se puede o no compartir. Bueno, para los cristianos el principio organizador es el amor. Y el amor entendido como esa capacidad que tenemos todos de darnos a nosotros mismos. Y desde esa medida, entonces puede uno identificarles a ellos varios de sus debilidades, porque si el amor es subordinado al poder, entonces pedir perdón, que es el acto de humildad del amor por naturaleza, entonces ya está prohibido porque es una estrategia de dominación. ¿Y cómo así? Y entonces si no podemos pedir perdón, ahí sí que ¿quién nos va a salvar de nuestra propia salvación? ¿Sí? O sea, si yo entiendo todo a través de las lógicas del poder, ¿sí? De quien tiene el poder impone su visión, ¿sí? Cuando yo promuevo el amor, que es esta capacidad de darse por completo, y frente a desde esa perspectiva, empiezo a discutir con la dialéctica del poder, empiezo a desmoronarlo. Y ahí es donde está lo interesante. Y es que un amor bien entendido, ¿no? Un amor que efectivamente no es el amor sentimental, emocional, de a mí me gusta esto y ahora ya no me gusta eso. No, el amor que implica una decisión voluntaria de darse por completo al otro, ¿sí? Ese amor sin duda es el que como que deslíe todas estas construcciones de babas de la teoría crítica. Y es que el problema no es que los cristianos no veamos la injusticia, sí la vimos, la vio Jesucristo desde el principio, sino que en la injusticia vemos la posibilidad de la redención. ¿Sí? Y es que tanto en la injusticia la víctima como el victimario tienen la posibilidad de utilizar ese evento de injusticia para salvar sus almas y para crecer en el amor. Y ahí es donde está el punto de quiebre con la critical theory, porque la critical theory lo único que hace es señalar las injusticias, pero no dice qué hacer con eso. ¿Sí? Los cristianos podríamos proponer, no, es que nosotros tenemos una visión mucho más integral de la injusticia, ¿sí? Que cobija no solo a la víctima, sino también al victimario. Claro, Y eso nos permite, ellos ven la señor, injusticia de un solo lado. claro, nosotros la vemos integral y la vemos como una situación que puede permitir una transformación tanto de la víctima como del victimario. Y es Mm. que lo vemos, es decir, el aborto, para no ir más lejos, es esa expresión de la visión cristiana de la injusticia. Sin duda, hay muy pocas cosas más injustas que una madre que haya tratado de matar a su hijo. Pero también los que hemos vivido en la lucha pro vida, hemos encontrado que esas madres que trataron de matar a sus hijos, cuando se arrepienten y convierten esa ocasión de injusticia en una ocasión de virtud, asumen una actitud frente a la vida, frente a los demás, frente al prójimo, frente a sus propios hijos, que se vuelve admirable, porque Total. realmente son capaces de vivir en el amor. Claro, una situación muy dura, muy difícil, son heridas que las acompañarán toda su vida, pero en esa capacidad que tenemos los cristianos de encontrar en la injusticia una oportunidad de redención, estas mujeres, les digo yo con certeza y con experiencia, tienen unos de los corazones más hermosos que yo he visto. Las que lo han sanado, las que no, realmente siguen en problemas. Y otro tercer elemento es que
digamos, esta idea de que la deconstrucción de las instituciones y de la realidad que se nos presenta es la forma auténtica de revelarnos. Pues como lo hemos venido diciendo, es incompleto, porque es que uno no puede, como me lo vendieron en algún momento mis propios compañeros de colegio, en el chat del colegio, la idea de que es que había que elegir a Petro porque era mejor destruir todo y volver a empezar, ¿sí? Que no pasó. De hecho, primero no alcanzó a destruir todo, afortunadamente, y segundo, no volvió a empezar. Lo que hizo fue apropiarse de lo que había y robarlo, pues, sin ningún límite. Entonces, no construyó nada nuevo, porque, ojo, porque es que, nuevamente, insisto, a estos estudiantes les están dando herramientas para destruirlo todo, para cuestionarlo todo, y de la manera más tonta y más sofista y más boba de todas, ¿no? Es como siempre pregunte por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que no le sepan responder. Ese es como el método. Pero a estas personas no tienen nada que proponer. Mientras tanto, el cristiano sí tiene que proponer, porque aquí los cristianos, digamos que no vinimos a hablar de jerarquías y de quién tiene el poder, quién debe ocupar el poder, por eso la relación de nuestro Señor con el Estado es muy poca y encuentra uno muy pocas citas y la mayoría de las citas son del orden de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Como diciendo, eso no tiene una relación totalmente intrínseca con la realidad del ser humano, no, las estructuras de poder son realidades humanas que pueden o no funcionar dentro de la historia de salvación de cada uno, ya es cuestión de cada uno de cara a Dios cómo se mueve dentro de esas estructuras de poder y logra la redención de su alma. El cristianismo fue no a invertir estas realidades de poder, no a luchar para que el siervo se vuelva amo, sino a recordarle tanto al siervo como al amo que ambos están sujetos a un solo rey que es su creador, ¿sí? Y que esa realidad hace que la circunstancia de poder en la que viven en ese momento es realmente una coyuntura casi que despreciable en el reconocimiento de la existencia eterna que tenemos nosotros. Y una de las lecturas que se me viene a la mente es esto del rico Epulón con el pobre Lázaro que es un minusválido que vive al lado y entonces le botan las migajas. Al final mueren los dos, Lázaro va al cielo y Epulón va al infierno, y entonces Epulón le ruega a Dios que por favor le deje volver a advertirle a sus hermanos para que ellos no lleguen al infierno, porque él no entendió que ese poder que tuvo, que no era de él, que le fue conferido durante su paso por la tierra, lo debía aprovechar como aprovechó Lázaro su limitación, su desventura, su sufrimiento. Esa es la visión cristiana que debemos promover sobre el poder, y es que es un accidente. El poder que tengamos todos hoy, con nuestros hijos, en el trabajo, por nuestro conocimiento, por la preponderancia social, por la forma en que acuden a nosotros a buscar consejo, bueno, cualquier tipo de poder que tengamos hoy, que no es nuestro, ha sido conferido, lo tenemos que llevar en el contexto de la visión eterna de nuestras almas, para que en el ejercicio de ese poder y aquellos que reciben, digamos, la influencia de ese poder, todos vayamos avanzando en el amor, ¿sí? Y entonces, donde la teoría crítica muestra y exige y obliga el resentimiento, los cristianos lo que promovemos es el perdón. Donde la ideología del pensamiento crítico exige sospecha y cuestionamiento, los cristianos proponemos la fe. Y donde se ven estructuras inmutables de poder, los cristianos lo que proponemos u ofrecemos son corazones capaces de convertirse. Muy bien, Entonces, Rami. Yo creo que has tocado unos puntos extraordinarios. Hay uno que me llamó mucho, bueno, varios me llamaron mucho la atención, pero hay uno en particular
cuando mencionabas al comienzo una especie como de, ¿cómo se llama eso? Como criterio circular en el que incurren la teoría crítica. Y es que tú lo mencionabas como desde la perspectiva que no te dejan controvertir sus postulados. Y entonces, no, porque todo es como una construcción de poder o la ley es racista en esencia. Entonces, si uno niega eso porque uno demuestra que esto ya pasó, que ya es historia o que no, que mira la igualdad, la respuesta que uno encuentra casi siempre es que como que si niegas ser racista, eso es prueba de que eres racista inconsciente, lo cual es ridículo porque siempre hay como en ese juego del subconsciente que veíamos, digamos, dentro de la teoría freudiana, como una negación o una supresión del consciente frente a una realidad de lo que es. Si tú no ves el privilegio es porque tú tienes el privilegio, o si crees que el sistema es justo es porque estás adoctrinado por el sistema. Y entonces siempre es como una imposibilidad de diálogo frente a esta doctrina, porque sencillamente como está tan cerrada en sus propios esquemas conceptuales, en su cosmovisión, que penetrar la racionalidad de la teoría crítica es muy complicado. Por eso los muchachos que se enfrentan, estudiantes que se han enfrentado, por lo general salen perdiendo, o salen destrozados, o salen insultados, o salen expulsados, porque el gran dogmático de hoy, el gran cerrado de hoy, son los proponentes de la teoría crítica. Eso por un lado. Y por el otro, mientras hablaba, yo veía como con mayor necesidad y mayor insistencia ese capítulo final que cierre nuestra serie para demostrar o para intentar mostrar que en el fondo es una rebeldía muy parecida al non serviam de Satanás. Es el no te sirvo, pero tampoco me interesa ser quien soy, no acepto lo que tú me has creado ni cómo me has creado, y todo lo contrario, te combato, voy a combatirte. Además me diste una razón de la cual no creo, y por lo tanto tampoco la voy a utilizar. Es como que la rebeldía plena, nosotros estamos viendo en este movimiento como una combinación, iba a decir de formas de lucha, sino una combinación de elementos satánicos como que enfocados en torno a una sola corriente. Pero se nos ha ido muy largo el episodio. Yo simplemente para no dejar el tema del derecho de lado, quiero mencionar algo. Hay un autor argentino que cuando hace la presentación de un libro de Duncan Kennedy, que es uno de los grandes expositores de las teorías críticas, digamos el fundador de las teorías críticas en el derecho, del Critical Legal Studies, junto con otro que se llama Roberto Unger, cuando hace la presentación al castellano de este libro que se llama, creo que se llama Izquierdas y Derechas, en el prefacio o en la introducción él comenta una cosa que me llamó a mí mucho la atención, por lo hipócrita que me parece la postura crítica. Y es que él plantea que las escuelas críticas hacen una crítica demoledora a la función judicial. Y esa crítica demoledora de la función judicial está enmarcada dentro del contexto de que en la medida en que yo más la critico, más la voy a desprestigiar, más la voy a deslegitimar, para que haya en el ambiente como esa idea de que la justicia, el derecho nacional, producto de los jueces, no sirve, porque esconde una dominación, esconde un elemento de poder. Pero ojo, sin embargo, él reconoce que en Latinoamérica se ha venido presentando unos cambios formidables en torno a la composición de las Cortes de Justicia y Cortes Constitucionales. Y menciona a Colombia como uno de los grandes abanderados y como uno de los grandes ejemplos. Él también menciona a Argentina, pero menciona a Colombia como un gran abanderado de eso. Y dice, ahora que ya han llegado al poder estos critical theorists, ahora se enfrentan a un gran dilema. Porque si esconden algo de poder, si toda decisión judicial esconde un elemento de dominación, cuando les digan a ellos, así como ustedes decían que antes se escondía un elemento de dominación, pues entonces ustedes también están escondiendo un elemento de dominación o de opresión, ustedes son igual de opresores. Y la respuesta que da este autor es, lo mejor es quedarnos callados, no decir nada. Ahora que los vientos no son favorables, creo que esa es la expresión que utiliza, hacemos de lado. Son hipócritas. Estos tipos son hipócritas y saben perfectamente que están en un juego de dominación y en un juego de poder. Muy bien.
A eso es a lo que nos enfrentamos, pero son fácilmente derrotables. No es sino que la gente vea más Disertum X o que la gente vea más a Charlie Kirk, que hay por montones, para que se den cuenta de lo ridículo, de lo absurdo que son las teorías críticas. Rami, no sé si quieras finalizar con algo. Sí, una frasecita, y es que todo esto, pues desde luego, lleva a cuestionar nuestra fe en Dios, ¿no? Porque esa es la idea que hay detrás de todo lo que hemos venido estudiando. Y ahí quisiera dejar esta frase, y es que el problema de dejar de creer en Dios no es que no creamos en nada, eso no va a suceder, el hombre siempre va a terminar creyendo en algo, sino que vamos a terminar creyendo en cualquier teoría que prometa salvarnos de Dios. Y eso es lo que yo creo que pasa con el critical theory, nos vuelve esclavos, nos vuelve dóciles a cualquier otra idea tonta que nos quieran meter de ahí en adelante y ojalá podamos erradicar esto de nuestras universidades para darles ahí sí verdadero empoderamiento a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes y a las personas que van a tener la responsabilidad de llevar las riendas de estas sociedades en el futuro. Muchas gracias a todos, Muy buena bien. noche y Dios los bendiga. Bendiciones para todos y gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.